maldición. Despierta, Alberto nunca había imaginado que su vida cambiaría tan drásticamente aquella noche. Era un hombre común, con una rutina predecible, hasta que un encuentro inesperado en un oscuro callejón alteró su destino para siempre. Una figura encapuchada, susurrando palabras incomprensibles, le tocó el hombro antes de desaparecer en la penumbra. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una inquietud extraña se apoderó de su cuerpo. Su piel ardía, su corazón latía como un tambor desenfrenado, y un dolor inexplicable recorría sus huesos. Al amanecer, el espejo reflejaba un rostro que apenas reconocía. Sus ojos brillaban con un fulgor dorado, sus manos estaban marcadas por garras sutiles y su sombra parecía más grande, más amenazante. Con el paso de las horas, Alberto comenzó a escuchar voces, no en su mente, sino en lo más profundo de su ser. Era como si algo antiguo y oscuro despertara dentro de él, algo que no podía controlar. En su desesperación, acudió a un viejo amigo, Carlos, un investigador de lo oculto que siempre hablaba de leyendas y maldiciones con una pasión que antes Alberto consideraba absurda. «Esto es serio, Alberto», dijo Carlos mientras revisaba un grueso libro polvoriento. «Según estas escrituras, lo que llevas dentro no es una simple maldición. Es el poder del lobo rey, una entidad que destruyó civilizaciones enteras en el pasado. Si no encuentras una solución en las próximas 48 horas, no solo perderás el control, sino que dejarás de ser tú mismo». Las palabras de Carlos cayeron como un martillo sobre la conciencia de Alberto. ¿Cómo podía haberse convertido en el portador de algo tan destructivo? Pero no había tiempo para lamentaciones. Carlos le habló de un único hombre que podría salvarlo, el Doctor Extraño, un maestro de las artes místicas que, según los rumores, residía en una dimensión oculta. Con apenas unas pistas y una creciente sensación de urgencia, Alberto emprendió su viaje, pero su camino no estaría libre de obstáculos. En la distancia, observaban los magos de la nieve, una orden secreta que había esperado durante siglos la oportunidad de capturar el poder del lobo rey. Ahora, el tiempo corría en su contra, y cada segundo lo acercaba más al punto de no retorno. Mientras las primeras sombras de la noche caían nuevamente, Alberto sintió el poder del lobo crecer dentro de él, amenazando con desbordarse. Con el reloj marcando implacable su destino, solo una pregunta ocupaba su mente. ¿Llegaría a tiempo para salvarse, o el mundo entero caería bajo el rugido del lobo rey? La búsqueda del Doctor Extraño el amanecer trajo consigo un aire gélido que no solo mordía la piel, sino también los pensamientos de Alberto. Las palabras de Carlos resonaban en su mente como un eco implacable. El Doctor Extraño es tu única esperanza. Pero encontrar a alguien tan enigmático y esquivo no sería sencillo. Según Carlos, la última aparición del Doctor había sido registrada en un rincón olvidado de Nepal, un lugar que algunos llamaban el Sanctum Perdido. Sin tiempo que perder, Alberto tomó lo esencial y abordó un avión hacia Katmandú. Durante el vuelo notó que su cuerpo seguía cambiando. Sus sentidos eran más agudos. Podía escuchar las conversaciones de los pasajeros al otro lado de la cabina y distinguir olores con una precisión aterradora. Aunque este poder lo fortalecía, también lo asustaba. Cada minuto que pasaba lo acercaba más al borde del abismo. Al aterrizar, el caos de la ciudad lo envolvió. Las calles estaban llenas de comerciantes, turistas y monjes, todos ajenos a la lucha interna que consumía a Alberto. Guiado por un mapa antiguo que Carlos le había dado, se dirigió hacia las montañas, donde supuestamente se encontraba el Sanctum Perdido. Sin embargo, antes de llegar, un grupo de hombres encapuchados lo interceptó en un estrecho callejón. «Alberto, no tienes idea del poder que llevas dentro», dijo uno de ellos con voz grave mientras los demás lo rodeaban. «Ven con nosotros. Los magos de la nieve pueden ayudarte a liberar ese poder». Alberto sabía que no podía confiar en ellos. Carlos le había advertido que los magos de la nieve deseaban usar el poder del lobo rey para sus propios fines oscuros. Sin pensarlo dos veces, utilizó su recién descubierta fuerza para abrirse paso entre ellos. Con una velocidad que lo sorprendió incluso a él mismo, logró escapar antes de que pudieran atraparlo.
Tras horas de caminar por senderos empinados y helados, Alberto llegó a un antiguo templo en ruinas. La puerta principal estaba decorada con símbolos místicos y un extraño brillo emanaba de su interior. Con un suspiro tembloroso, empujó las puertas y entró. El interior del Sanctum perdido era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones llenas de artefactos mágicos. Finalmente, en el centro de una sala iluminada por velas flotantes, encontró a un hombre de túnica roja y mirada penetrante. «Has llegado hasta aquí porque estás desesperado», dijo el doctor extraño, sin necesidad de presentaciones. «Sé lo que te atormenta, y también sé que el tiempo no está de tu lado». Alberto cayó de rodillas, agotado tanto física como emocionalmente. «Necesito tu ayuda», dijo entre jadeos. «Si no detengo esto, algo horrible va a suceder». El doctor extraño lo observó en silencio durante unos momentos antes de responder. «El poder que llevas dentro es más antiguo que este mundo. No puedo simplemente quitarlo de ti sin consecuencias, pero hay una manera de sellarlo, al menos temporalmente. Eso nos dará tiempo para buscar una solución definitiva». Antes de que Alberto pudiera responder, un estruendo sacudió el Sanctum. Las puertas se abrieron de golpe y los magos de la nieve entraron, liderados por un hombre de ojos tan blancos como la nieve misma. «Llegamos demasiado tarde», dijo el líder de los magos con una sonrisa gélida. «Pero aún podemos tomar lo que necesitamos». El doctor extraño extendió una mano y creó un escudo de energía para proteger a Alberto. «No se atrevan a dar un paso más», advirtió con una voz que resonó como un trueno. «Este hombre está bajo mi protección». El enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Alberto, atrapado entre dos fuerzas más grandes que él, no tenía otra opción que confiar en el doctor extraño y en la tenue esperanza de que el sello funcionara antes de que el lobo rey despertara por completo. Acechados por los magos de la nieve, el aire en el Sanctum perdido estaba cargado de tensión. Las palabras del doctor extraño aún resonaban en los oídos de Alberto mientras el escudo de energía brillaba, manteniendo a los magos de la nieve a raya. El líder de los magos, con una sonrisa maliciosa, dio un paso adelante, su figura alta y esbelta envuelta en un manto que parecía hecho de escarcha viva. «No puedes esconderte detrás de tus trucos, extraño», dijo, su voz reverberando y, con un eco frío, «Sabemos lo que ese hombre lleva dentro. No es solo un arma. Es la clave para gobernar el mundo». El doctor extraño mantuvo su mirada fija en el enemigo, sus dedos trazando complejos patrones en el aire, mientras murmuraba palabras en una lengua arcana. Un portal comenzó a formarse detrás de Alberto. «Entra. Ahora», ordenó el doctor sin apartar la vista de los magos. «¿Qué? ¿Y tú?», preguntó Alberto, su voz temblando tanto de incredulidad como de miedo. «No te preocupes por mí. Ellos no buscan enfrentarse a un maestro de las artes místicas. Solo quieren a ti. Si logramos alejarlos, ganarás tiempo». Sin más opción, Alberto obedeció. Al cruzar el portal, se encontró en un bosque cubierto de nieve, donde los árboles se alzaban como sombras alargadas contra el cielo gris. No tuvo tiempo de orientarse antes de escuchar un estruendo detrás de él. El portal se cerró, dejando atrás el Sanctum perdido y al doctor extraño enfrentando a los magos. Alberto empezó a correr, sus pies hundiéndose en la nieve con cada paso. La transformación dentro de él se hacía cada vez más evidente. Sentía sus músculos tensarse, su respiración acelerarse, y la voz del lobo rey resonaba como un susurro insistente en su mente. «Deja de huir. Déjame tomar el control y acabar con todos». «¡Cállate!», gritó Alberto, deteniéndose un momento y apretándose las sienes. Pero no había tiempo para detenerse. Una explosión resonó a lo lejos, seguida de un brillo azul que iluminó brevemente el cielo. Sabía que los magos de la nieve no se detendrían hasta capturarlo, y si lo encontraban, no tendría fuerzas para resistirse, especialmente mientras luchaba por mantener su humanidad intacta. De repente, un hombre encapuchado emergió de entre los árboles, bloqueando su camino. Pero este no era un mago, era Carlos, su amigo y el único que le había advertido sobre la maldición desde el principio. «¡Alberto!», gritó Carlos, acercándose rápidamente. «El doctor extraño me envió un mensaje. Me dijo que viniera aquí y te ayudara. ¿Cómo llegaste?» «¿Tan rápido?», preguntó Alberto, jadeando mientras miraba a su amigo con sospecha. «No hay tiempo para preguntas.
Necesitamos llegar a un lugar seguro. Los magos de la nieve pueden rastrear tus movimientos en este bosque. Aunque dudaba, Alberto decidió confiar en Carlos. Juntos avanzaron por senderos apenas visibles, esquivando trampas naturales y el sonido de ramas quebrándose a la distancia. Pero la paz duró poco. Un rugido, profundo y gélido, llenó el aire. Era un lobo, pero no uno común. Su tamaño era descomunal, con ojos brillando como hielo derretido y un pelaje que parecía nieve en movimiento. «Son sus bestias de rastreo», susurró Carlos, tirando de Alberto hacia una grieta en la roca cercana. «Si nos ven, estamos perdidos». Mientras se escondían, Alberto sintió cómo el poder dentro de él luchaba por salir. Era como si la presencia de las criaturas despertara algo en su interior, algo que deseaba enfrentarlas. «Carlos, no sé cuánto tiempo más podré contener esto», dijo, su voz llena de pánico. «Tienes que resistir. Si cedes ahora, no habrá vuelta atrás». De repente, una explosión de energía atravesó el bosque, seguida de un frío tan intenso que la nieve alrededor de ellos comenzó a cristalizarse en hielo sólido. Los magos de la nieve habían llegado, y su líder, con un gesto de la mano, convocó una tormenta que hizo temblar los árboles. «Sal de ahí, Alberto», gritó el líder. «No puedes esconderte de lo inevitable». Carlos sacó un pequeño talismán de su bolsillo y lo sostuvo, con fuerza. «Esto nos comprará tiempo», dijo, cerrando los ojos mientras recitaba una oración en voz baja. El talismán brilló con una luz cálida, creando una barrera temporal que mantuvo a los magos y sus criaturas fuera de su alcance. «¿Cuánto tiempo durará esto?», preguntó Alberto, mirando nerviosamente la barrera. «No lo suficiente», respondió Carlos, su rostro pálido por el esfuerzo. «Pero si seguimos hacia el norte, encontraremos una antigua cueva donde el Doctor Extraño dejó instrucciones para el siguiente paso». Sin otra opción, Alberto y Carlos comenzaron a moverse nuevamente, con la tormenta y los magos de la nieve pisándoles los talones. A cada paso, Alberto sentía que el tiempo se agotaba, y el Lobo Rey estaba más cerca de tomar el control. La lucha por sobrevivir había comenzado, pero la verdadera batalla estaba a punto de desatarse. Enfrentando la bestia interior, el frío mordía la piel de Alberto mientras avanzaba por el terreno montañoso junto a Carlos. Cada paso era una lucha contra la tormenta de nieve que los rodeaba, y el rugido de las bestias no hacía más que aumentar su ansiedad. El tiempo parecía deslizarse como arena entre sus dedos. Cada minuto que pasaba sentía que el Lobo Rey estaba más cerca de despertar. «Estamos cerca», dijo Carlos, señalando una sombra oscura en la distancia. «Esa es la cueva que buscamos. El Doctor Extraño dijo que allí encontraríamos un objeto capaz de frenar tu transformación». La promesa de un respiro renovó las fuerzas de Alberto, pero también trajo consigo un temor más profundo. ¿Y si el objeto no funcionaba? ¿Y si el Lobo Rey ya era demasiado poderoso para ser contenido? Cuando llegaron a la entrada de la cueva, una sensación inquietante los envolvió. El aire allí dentro era pesado, casi opresivo, como si algo antiguo y poderoso habitara en las sombras. Carlos encendió una antorcha y avanzaron lentamente, con las paredes húmedas reflejando la luz en patrones hipnóticos. En el centro de la cueva descansaba un pedestal de piedra rodeado por inscripciones antiguas que brillaban débilmente en tonos dorados. Sobre el pedestal había un cristal azul del tamaño de un puño cerrado, pulsando con una luz suave y rítmica, como si tuviera vida propia. «Ese es el sello del Anima», dijo Carlos maravillado. «Según las escrituras, puede contener cualquier fuerza oscura, pero solo si el portador demuestra ser digno de usarlo». Alberto tragó saliva, sintiendo cómo el Lobo Rey gruñía dentro de él, rechazando la presencia del cristal. Con pasos vacilantes, se acercó al pedestal, extendiendo una mano temblorosa hacia el objeto. Pero antes de que pudiera tocarlo, un grito helado resonó en la cueva. Los magos de la nieve habían llegado. El líder de los magos, envuelto en un aura de frío que hacía crujir las paredes de la cueva, apareció en la entrada con sus seguidores detrás. «No puedes escapar de lo que eres, Alberto», dijo con una sonrisa gélida. «El Lobo Rey no es una maldición, es tu destino. Déjalo despertar, libera su poder». «No voy a ser su marioneta»,
gritó Alberto volviendo su atención al cristal. En ese momento, el líder alzó una mano y lanzó un rayo de energía helada hacia él. Carlos se interpuso, sosteniendo su talismán, que absorbió parte del ataque, pero el impacto lo arrojó al suelo. «¡Tómalo, Alberto!», gritó Carlos, su voz quebrada por el esfuerzo. «No pienses, solo hazlo». Con un rugido, Alberto tomó el cristal en sus manos. Una explosión de luz llenó la cueva mientras un torrente de energía recorría su cuerpo. En su mente, se encontró cara a cara con el lobo rey, una figura colosal de ojos dorados y colmillos relucientes, envuelta en una aura oscura que parecía consumir todo a su alrededor. «¿Crees que puedes controlarme?», dijo la bestia, su voz resonando como un trueno. «Soy más fuerte que tú, siempre lo he sido, no eres mi dueño», respondió Alberto, apretando el cristal con fuerza. «Eres una parte de mí, pero no me definirás». El lobo rey rugió, lanzándose hacia él con garras extendidas. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la luz del cristal lo envolvió, creando una barrera que lo detuvo en seco. En el mundo real, el cuerpo de Alberto brillaba con un resplandor azul mientras la cueva temblaba. Los magos de la nieve retrocedieron, incapaces de soportar la intensidad de la energía. «¡Es imposible!», gritó el líder cubriéndose los ojos. «Nadie puede resistir al lobo rey». Con un último esfuerzo, Alberto canalizó toda su voluntad en el cristal, sellando a la bestia dentro de él. Cuando la luz finalmente se desvaneció, cayó de rodillas, exhausto pero consciente de que había ganado la primera batalla. Carlos se acercó tambaleándose, con el talismán roto en sus manos, pero una sonrisa de alivio en su rostro. «Lo lograste», dijo con voz débil. «Pero esto no ha terminado». Alberto asintió, mirando el cristal que ahora brillaba tenuemente en su mano. El lobo rey estaba contenido, pero aún podía sentir su presencia, rugiendo en las profundidades de su ser. Sabía que esta victoria era solo temporal, y que los magos de la nieve no se detendrían hasta obtener el poder que ahora llevaba consigo. La guerra apenas había comenzado, y el tiempo seguía corriendo en su contra. La última esperanza, el amanecer, cubría las montañas con un resplandor dorado, pero Alberto apenas podía sentir su calor. A cada paso que daba hacia el pueblo más cercano, el peso del cristal en su mano parecía aumentar. Carlos, apoyado en 1901, un bastón improvisado, caminaba a su lado con el rostro pálido y cansado. Habían logrado escapar de los magos de la nieve, pero ambos sabían que no estaban a salvo. «El cristal solo puede contener al lobo rey por un tiempo limitado», dijo Carlos con voz grave. «Si no encontramos una manera de destruirlo o sellarlo, definitivamente la maldición volverá con más fuerza». Alberto asintió en silencio. Sabía que Carlos tenía razón, pero la perspectiva de enfrentarse nuevamente al lobo rey lo aterraba. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de ceder al miedo. Había una última opción, un rumor que Carlos había mencionado antes, una antigua reliquia conocida como el cetro de la luna eterna, escondida en un templo olvidado. Según las leyendas, el cetro tenía el poder de destruir cualquier fuerza oscura, pero su ubicación exacta era un misterio. «El doctor extraño me dijo que el templo está en algún lugar del desierto de Gobi», continuó Carlos. «Es un lugar peligroso, lleno de trampas y protegido por guardianes místicos, pero es nuestra única esperanza». El viaje al desierto fue agotador. Cada hora que pasaba, Alberto sentía la presión del cristal aumentar, como si el lobo rey estuviera luchando por liberarse. Los sueños que lo atormentaban por la noche se volvían más vívidos. Veía al lobo rey arrasando ciudades, destruyendo todo a su paso, y asimismo, incapaz de detenerlo. Finalmente, tras días de viaje, llegaron a 1906, una formación rocosa que se alzaba como una fortaleza natural en medio del desierto. En la base de una de las rocas, encontraron una entrada oculta, marcada con símbolos que Alberto reconoció de las inscripciones en la cueva. «Esto debe ser», dijo Carlos, examinando las marcas. «Pero debemos tener cuidado. El templo no fue diseñado para ser encontrado, y mucho menos para ser atravesado por intrusos». Dentro del templo, el aire era sofocante, cargado con la presencia de algo antiguo y poderoso. Pasaron por pasillos estrechos y habitaciones llenas de trampas mortales.
flechas que salían de las paredes, pisos que se derrumbaban al menor paso en falso y criaturas de piedra que cobraban vida al sentir su presencia. Cada obstáculo parecía diseñado para probar no solo su fuerza, sino también su determinación. Después de horas de lucha, llegaron a una sala central donde una luz plateada iluminaba el cetro de la luna eterna. Flotaba sobre un pedestal rodeado por un círculo de símbolos brillantes. Pero antes de que Alberto pudiera acercarse, una figura apareció en la penumbra. Era el líder de los magos de la nieve. Había llegado antes que ellos, con un grupo de 1900 seguidores que lo rodeaban. ¿De verdad creíste que podrías escapar de nosotros?, dijo con una sonrisa triunfal. Este cetro será nuestro, y con él controlaremos el poder del Lobo Rey. Alberto apretó el cristal en su mano, sintiendo cómo la energía del Lobo Rey se agitaba dentro de él. No podía permitir que los magos tomaran el cetro. Con un grito, se lanzó hacia ellos, usando la fuerza que aún le quedaba para enfrentarlos. La batalla fue feroz. Mientras Carlos usaba su conocimiento de las artes místicas para desviar los ataques de los magos, Alberto luchaba contra su propia naturaleza, intentando controlar el poder del Lobo Rey sin dejar que lo consumiera. Finalmente, logró abrirse paso hasta el pedestal. Cuando sus manos tocaron el cetro, una ola de energía recorrió su cuerpo. En su mente, volvió a enfrentarse al Lobo Rey, pero esta vez no estaba solo. La luz del cetro iluminó la oscuridad, debilitando a la bestia. «Este es el fin para ti», dijo Alberto alzando el cetro con fuerza. Con un rugido ensordecedor, el Lobo Rey se desvaneció en un destello de luz. En el mundo real, los magos de la nieve cayeron al suelo, derrotados por la explosión de energía que emanó del cetro. Alberto, agotado pero aliviado, cayó de rodillas mientras el cetro regresaba al pedestal. El cristal en su mano se había desvanecido, junto con el poder del Lobo Rey. «Lo lograste», dijo Carlos, ayudándolo a levantarse. «Está hecho». Mientras salían del templo, Alberto sintió por primera vez en días un peso levantarse de sus hombros. Aunque había perdido mucho en el camino, sabía que había hecho lo correcto. La maldición del Lobo Rey había sido destruida, y con ella, la amenaza que había puesto al mundo en peligro. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, iluminando el desierto con tonos cálidos. Alberto respiró profundamente, sabiendo que, aunque su aventura había terminado, su vida nunca volvería a ser la misma.